Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es rebozado súper esponjoso. El título ya te lo está diciendo. Va a quedar un impresionante rebozado súper esponjoso, pero también el delicioso sabor que tiene este rebozado. ¿Queréis ver cómo se ha preparado esta receta? Pues nos ponemos manos a la obra. Y como es un rebozado súper rápido, vamos a preparar antes las verduras que vamos a rebozar. Yo, por ejemplo, en mi caso, voy a rebozar una berenjena y la voy a preparar antes porque le voy a quitar un poquito el amargor. En el bol, como estáis viendo, tengo agua a temperatura ambiente, según ha salido del grifo. Y he añadido sal. Aquí la berenjena perfectamente. Yo la tengo bien limpita, perfectamente. Si no os gusta la piel de la berenjena y habéis elegido el rebozar como yo una berenjena, perfectamente la podéis pelar. Yo, por ejemplo, a nosotros nos gusta la piel de la berenjena, en este caso no la voy a pelar. Lo que sí vamos a hacer es cortar rodajas bien finitas para que luego cuando la cocinemos le dé tiempo a cocinarse también por dentro. Ahora, también en los comentarios me decís que vosotros muchos no quitáis el amargor de la berenjena. Pues nada, si no quitáis vosotros el amargor de la berenjena, este paso os lo saltáis y solamente es cortarlo en rodajas y listo. A mí me gusta quitarle un poquito ese amargor que os comentaba y una vez este paso ya le tenemos, la siguiente verdura que voy a rebozar es un calabacín. Igual, le tengo bien limpito y también lo voy a aprovechar con la piel, lo voy a hacer con piel. Que no os gusta perfectamente, lo podéis pelar y listo. Lo mismo, vamos a cortar también en rodajas finas, aproximadamente algo menos de medio centímetro. Una vez ya las tenemos cortadas, nuestras verduras ya las tenemos listas, ahora sí podemos preparar nuestro rebozado, porque es un rebozado que no vamos a dejar ni reposar ni nada. En un bol vamos a añadir 2 huevos. Los vamos a mezclar un poquito, nada, a lo justo batimos un poquito para romperlos y que luego nos sea más fácil el mezclar el resto de los ingredientes. Y una vez ya lo tenemos, a continuación vamos a añadir 2 yogures naturales sin azúcar. Cada uno equivale a 125 gramos. En total le estoy añadiendo 250 gramos de yogur natural. Añadimos el segundo yogur. Aprovechamos bien. Y una vez ya lo tenemos, ahora lo que vamos a hacer es aportarle un poquito de sabor. Vamos a darle un toquecito de sabor con una cucharadita de ajo granulado. También vamos a darle con una cucharadita de orégano. Y también con un pellizquito de comino en polvo. ¿Que os gusta aportarle otro sabor a vuestro rebozado? Perfectamente lo podéis hacer, como un toquecito de pimienta, nada, lo que queráis. Añadimos sal a nuestro gusto. Y volvemos a mezclar, vamos a mezclar bien, en este momento sí, mezclamos bien, sobre todo que veamos que hemos integrado por completo esos huevos junto con los yogures. Y una vez este paso ya le tenemos, mirad, aquí tengo harina de trigo común, la de todo uso, y vamos a necesitar tan solo 3 cucharadas. Limpio un poquito la pared del bol, cojo la paleta. Ahora cogemos la cuchara, nada, la cuchara que voy a utilizar es la cuchara con la que comemos sopa, la normal. Cogemos la primera cucharada de harina, repartimos así un poquito como estáis viendo, añadimos la segunda cucharada y ahora entre medias de estas cucharadas vamos a añadir 15 gramos de levadura química, también conocida como polvo para hornear, que equivale a una cucharada, y añadimos la tercera y última cucharada de harina. Ahora lo único que nos queda es mezclar muy bien hasta que veamos que nuestra masa no tiene ningún grumo. Una vez ya la tenemos, vamos a limpiar bien las paredes del bol y mirar la textura. Cuando lo cojáis vais a notar que queda ya esponjosa la masa. Mirad, ¿veis? Más o menos así, que queda gruesita, que queda espesita. Pues una vez ya tenemos la masa, no la vamos a dejar reposar. Importante, según preparamos nuestro rebozado, rápidamente a rebozar las verduras que hayamos elegido. Colocamos una sartén en el fuego con abundante aceite, dejamos que el aceite nos coja temperatura y una vez el aceite ya vemos que le tenemos caliente, comenzamos a rebozar las verduras que hayamos elegido. Rebozamos bien por ambos lados y una vez ya las tenemos bien rebozadas por ambos lados, le quitamos el exceso de rebozado, como estáis viendo ahora mismo en la imagen. Una vez lo tenemos, tan fácil como pasarlo al aceite. Cocinamos por ambos lados y lo vamos a cocinar a un fuego medio.
Para que os hagáis una idea, mirad, mi vitro es del 0 al 9 y la tengo colocada en el número 7. Es posible que si veo que coge mucha temperatura lo baje al 6,5 o hasta incluso al 6. Vamos a ir controlándolo. Os digo cocinarlo a un fuego medio para que le dé tiempo a cocinarse tanto por fuera como por dentro. Cocinamos por ambos lados y una vez ya los tenemos, quitamos el exceso de aceite y una vez ya ese paso lo tenemos, lo pasamos a un plato que yo le he colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido tener. Continúo con el resto de los calabacines y una vez ya tengo todos los calabacines vamos con la berenjena. Para la berenjena he hecho el mismo paso que con el calabacín. Lo único que he hecho es quitarle bien el agua porque le he quitado yo el amargor. Pero si vosotros no la habéis metido en agua, pues solamente bien se quita, rebozarla y listo. Una vez ya la tenemos, igual que el calabacín, escurrimos bien y la pasamos a un plato que de nuevo he colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido tener. Y tan fácil como lo que acabamos de ver, aquí ya lo tenemos todo. Mirad, aquí tengo las berenjenas y aquí los calabacines, pero ahora os voy a enseñar cómo queda el bocado por dentro. Es espectacular. Mirad, vamos a cortar. Mirad antes, mirad. Qué blandito, esponjoso, os estáis imaginando cómo está por dentro. Es un espectáculo. Ahora, el sabor sí o sí lo tenéis que probar en casa porque es que es espectacular. Si el bocado ya se está viendo así, ¿os imagináis su sabor? Impresionante. Mirad, eso es una explosión en tu boca. Esponjoso. ¡Uah! Nada, una receta que como siempre os digo y os animo a que hagáis en casa porque segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.